Hola, queridos compañeros, queridos estudiantes. Vamos a analizar en esta oportunidad qué entiende Kierkegaard cuando habla de apelar a la verdad. ¿Qué significa apelar a la verdad? Esta expresión, que aparece a lo largo del postscriptum y de las migajas filosóficas, primero de las migajas y después del postscriptum, es particularmente llamativa porque se podría denominar la epistemología o la teoría del conocimiento de Kierkegaard. Algunos han pretendido que en esta teoría, de alguna u otra manera, se respira mucho la corriente agustiniana y también la corriente luterana. Cuando San Agustín reconoce que la única verdad posible de conocer aparece cuando el hombre se acepta desde su propia certeza de ser existente y de ser volutivo que apetece conocer la verdad, puede ser que se parezca mucho a San Agustín, pero eso, o sea, que San Agustín se parezca mucho a Kierkegaard, pero eso no significa que Kierkegaard no sea original, sino que Kierkegaard bebió el pensamiento de San Agustín y lo reformó de alguna manera. Eso es lo que trataremos de aclarar el día de hoy. En primer lugar, entonces, nuestro texto central es las migajas filosóficas. Este tema entonces se encuentra en las primeras 60 páginas de las migajas filosóficas. Kierkegaard, en el seudónimo del autor de este libro, se trata de defender que lo que aquí se defiende no es de ninguna manera irracional. Lo que aquí se defiende es la subjetividad, una teoría de la subjetividad acerca de la verdad. La irracionalidad sería negar el peso de validez que tiene todo razonamiento o toda posibilidad de razonar. Kierkegaard no es proclive a eso y él mismo manifiesta que no es eso lo que está promoviendo. Derechamente hablando, la subjetividad consiste en la afirmación que una conciencia de sí mismo tiene del peso de sus propias decisiones, del precio de sus propias deliberaciones y en consecuencia también del riesgo que implica optar libremente por un tipo de vida cuando uno se atreva a hacerlo. La subjetividad implica esos precios. La subjetividad se identifica desde el postscriptum abiertamente como un disfrute que no necesariamente se colige con la ciencia, con la erudición y con el conocimiento. El que es subjetivo no solo es que quiere identificarse con las verdades subjetivas, sino que no necesariamente es una persona erudita, universitaria, académica, científica o filósofa. El único requisito que tiene una persona subjetiva es su propia existencia. Haber decidido desde sí misma, con toda voluntad, esto quiere decir con toda libertad, con todo riesgo, con todo su espíritu y toda su pasión, haber decidido un tipo particular de vida. Es la única condición. El entendimiento humano, la categoría de intelectualidad,
la categoría de realizar abstracciones. Nada tiene que ver con ser uno mismo, un ser que busca la verdad. El cristianismo, por otra parte, se refleja desde todo marco histórico como uno de los tantos movimientos que han pregonado a diestra y siniestro que hay que buscar la verdad. Pero el cristianismo no es una filosofía más. Es más, ni siquiera es una filosofía. Porque las filosofías buscan la verdad desde el orden intelectual y el cristianismo busca una verdad desde el punto de vista del desarrollo del espíritu personal. Entonces, el cristianismo, que busca de esta manera personal y apasionada una realidad que no es intelectual, desde el punto de vista de la fe, se entiende. Busca un objeto inmarcesible, más que formal, personal, más que ideal, objeto de creencia de que existe como persona. Y hacia ese objeto que supera toda intelectualidad y comprobación científica y todo ejercicio de un método científico, hacia ese objeto el cristianismo, desde el espíritu de cada cristiano, se decide de su interioridad cristiana a lanzarse para creer y depositarse en esa misteriosa persona infinita. Es ahí donde la subjetividad cobra un cariz que el yo estético o el yo ético no tenía. El yo estético estaba anclado en encontrar placer, en sacar el mejor partido de las experiencias de todos los días. El yo ético estaba encargado y empeñado en lograr reproducir en su vida con una exactitud pasmosa, evidente y radical todos los valores y los principios morales que las leyes morales imprimían en el corazón humano. Era el hombre exacto que cumplía el tipo de cada día la aplicación del imperativo categórico kantiano y que se desarrollaba a plenitud desde la observancia de las leyes morales y del cumplimiento del deber. Pero el ser creyente, el hombre creyente y cristiano, encuentra que eso está vacío. Esos modelos de vida resultan vacíos e interferidos por situaciones emocionales que en lugar de afirmar la libertad, lo que afirman es el lamento, la desesperación, la enfermedad mortal por haber elegido. La enfermedad mortal es una condición del espíritu, lo entiende bien el hombre religioso. Lo empieza a sospechar el hombre que está en el límite entre ser ético, seguir siendo ético, y seguir siendo una persona que tiende a lo religioso o que descansa en lo religioso. Lo sospechan. Los dos lo sospechan. La subjetividad no es nada sencilla. La subjetividad descansa en el grado de verdad interno que cada quien reconoce desde sus acciones hacia su proyecto de vida, ideado, amado, voluntariamente diseñado. La subjetividad es un intento de vida. Es el ser humano que se decide a posicionarse dentro de un terreno del mundo, del tiempo,
y que descubre que las observaciones racionales no son suficientes para satisfacer las ansias del espíritu. El espíritu gobierna a la persona que es religiosa y el espíritu aturde y de vez en cuando incomoda a la persona que está en el límite entre la ética y la religión. El espíritu incomodó a Abraham. Abraham era un hombre justo, recto, que cumplía la ley judía y conocedor de la ley de Dios. Dios lo prueba, porque Dios, según Kierkegaard, Dios, punto. Él tiene sus leyes, sus verdades y sus dictámenes. Y al ser humano solo le compete, si tiene una relación con Dios, aceptar esa relación, aunque no se comprenda con la razón. Porque la relación con Dios no se tiene que comprender con la razón, sino con el Espíritu. Y el Espíritu, que es la unión entre el cuerpo y el alma, que es la dimensión donde yo presiento, y aquí se coincide con Agustín de Hipona, donde yo presiento la presencia ante mí de Dios, reconozco mis debilidades, mis defectos, mis problemas, y entiendo mi posibilidad de libremente cambiar de vida. Porque con esa vida que estoy llevando, aunque a los ojos del mundo sea muy adecuada, muy libre, muy responsable, muy ética, muy racional, en el fondo yo soy un ser que experimenta la desesperación, la falta de libertad, la angustia, la conciencia del pecado. Y la conciencia del pecado significa dentro de mí la incomodidad más grande, porque es reconocerme una, otra y otra vez como un esclavo que no tiene salvación. Pero el hombre de fe salta en un acto irracional, salta ante un precipicio, dice Kierkegaard, y lo reafirma a la mitad de las migajas filosóficas. Salta más allá de la comprobación de la razón, de la especulación, de los métodos científicos, de los métodos teológicos que en ese momento se consideraban científicos. Salta y se decide a incluir en su vida una conducta religiosa. Desde ese fondo del espíritu, la cuestión que se intenta abordar es entonces, ¿quién soy yo ante ese infinito ser que no sé por qué razón se ha dignado acercarse a mí? ¿Quién soy yo ante ese infinito ser que se presenta ante mí desintegrando toda mi realidad personal, dándole un giro que ya no es típico de mí, porque no es decidido absolutamente por mí, ya no es el giro estético ni ético, sino a partir de ahora es el giro que Dios, metiéndose en mi vida, le quiera inspirar. Y entonces aquí surge el campo de la paradoja. Dios es el inexplicable, el abscóndito, el escondido, que siempre aparece tarde o temprano. Pero también yo soy un cómplice con Dios. Si Dios se comporta de esta forma, es porque yo tengo una complicidad directa hacia Dios. Si Dios aparece como la salud y la dirección de mi propia salud espiritual, de mi propia orientación de vida, es porque precisamente yo en tanto subjetividad me quiero identificar con Dios. Entonces la subjetividad individual encuentra la subjetividad infinita.
La subjetividad esencial encuentra y se identifica con la subjetividad contingente. El hombre encuentra a Dios y Dios se encuentra con el hombre. Y a partir de ahí se desarrolla un conocimiento mucho mejor que el conocimiento objetivo. Es un conocimiento de actitudes. Y lo que hay entonces en la relación cristiana religiosa son un desarrollo de actitudes que sirven para afirmar más que apurar razonamientos, sirve para afirmar que la vida que interesa es la vida de cada instante, no la historia heredada, no es la historia de las aproximaciones de los libros y de los textos y de los eruditos, no es el conocimiento objetivo, no es el desarrollo de las ciencias, no es el conocimiento de los datos históricos, no es el interés masivo de los científicos que quieren estar presentes en todo, sobre todo a partir del desarrollo de la técnica, que ya Kierkegaard presentía y denunciaba, sino que es algo más que el dato filosófico, es la experiencia de que el ser humano no es la utilidad, ni debe buscar la utilidad, sino que el ser humano es una experiencia de un yo que desea encontrarse con la verdad. Esa experiencia no tiene límites, descansa en la conciencia y como tal se puede repetir igual que la experiencia de pecado y de conciencia de pecado muchas veces, pero hay una diferencia. La conciencia, la experiencia de la verdad como algo infinito, libera. Y la experiencia de la repetición de las verdades finitas y de las condiciones finitas y de las limitaciones finitas, contrariamente, producen un recuerdo torturante y desesperante de que la vida humana, desde sí misma, es cansina, atormentadora, es angustia y es la realidad de una condenación por la experiencia de reconocernos pecadores irreparables. Pero el hombre de fe grita la posibilidad. El hombre de fe es posibilidad, incluso contra las normas que Dios teóricamente una ética ha postulado. Y Dios, que es algo enigmático, que entiende que el hombre vaya en contra de la norma ética, porque Dios es superior a la norma de la razón, incluso si esa norma de la razón es ética. Pues bien, queridos amigos, espero haberles iluminado un poquito el tema de éticas sobre el acceso a la verdad como subjetividad. Muchísimas gracias y hasta la próxima.